Aquí comienza la noticia de la hora. Desde la noticia de la hora, la asambleísta Pamela Aguirre ha hecho declaraciones contundentes en medios como La Posta, afirmando que las pruebas que llevaron a la censura de Juan José Murillo y la destitución de Fausto Murillo son irrefutables. Según Aguirre, existe un audio que evidencia el tráfico de influencias para mantener a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea, cuya transcripción es parte del proceso judicial. Además, señaló que el reparto de puestos en la judicatura a cambio de votos de los ex asambleístas también ha quedado demostrado mediante documentos. Aguirre enfatizó que los votos emitidos en la Comisión de Fiscalización se trasladaron al Pleno de la Asamblea, manteniendo las bancadas su posición en ambos escenarios. Tenemos la posición de la asambleísta Pamela Aguirre. Un audio. En este audio existían las voces de Juan José Murillo, el juez Ostejos y otros actores políticos que pensaban, a través de acciones de protección, evitar la destitución de Guadalupe Llori. Y esa, la verdad, es una de las razones por la que estoy aquí hoy, porque ustedes difundieron ese audio. Y ese audio es real, porque hemos recibido de la Corte Nacional de Justicia la transcripción de ese audio, donde no está solo esa parte, sino son varias hojas, son exactamente 70 hojas, donde se indica claramente que estaban buscando repartirse la justicia para proteger a Guadalupe Llori. Ese es uno de los enjuiciados políticamente, que es Juan José Murillo. El otro enjuiciado es Fausto Murillo, quien era presidente encargado de la judicatura, se había arrogado funciones, pero además nunca denunció este tráfico de influencias de uno de los vocales que le daban la mayoría. ¿Y qué encontramos en el juicio? Cosas terribles para el país. Y yo no creo que esto tenga que ver ni siquiera con la mayoría. Esto tiene que ver con el combate a la corrupción. El presidente Noboa dice que combate la corrupción. Entonces empecemos depurando una judicatura donde Fausto Murillo jamás sentenció a aquellos jueces que dejaban libres a los narcotraficantes, jamás sancionó a aquellos fiscales que incumplían con la norma. Es cómplice de la destrucción de la justicia. En este país no hay justicia. ¿De qué justicia me hablan? Sin embargo, los grandes responsables han sido los vocales de la judicatura, presos, con llevamiento a juicio y con tantas otras escándalos de corrupción. Sí. Nosotros, luego del juicio político, nos hemos dado cuenta que Fausto Murillo incumplió funciones en 4 causales que presentó el proponente y que se han evidenciado. Primero, él no tenía que sentarse como presidente de la judicatura, sino Álvaro Román. Tal es el caso que la sentencia de la Corte Constitucional indica que quien debió ser el presidente era Álvaro Román, porque él se sentó ahí. Si no tenía que sentarse ahí, y si es que él hubiera sido el designado legítimamente, tendría que haber continuado ahí. Esa es la primera causal. Si es que él hubiera sido el legítimo presidente, no hubiera ahora estado sentado el señor Álvaro Román. El abandono de la justicia. Si es que cualquier ciudadano que nos ve, muchos de ellos son abogados, van a las salas, van a los distintos espacios del Consejo de la Judicatura. ¿Qué encuentran? Salas destruidas, goteras, inundaciones. En Guayaquil hasta había una plaga de gatos, bichos. La justicia destruida. ¿Y cuándo pasó esto? En la presidencia encargada de Fausto Murillo, donde él ejecutó el presupuesto en apenas el 1% en obras. O sea, plata había, pero no quería que las unidades judiciales sean dignas. Ejecutó el 18% en todo lo que es bienes, es decir, copias, impresoras, tinta, todo eso. Incumplió funciones, porque el acceso a la justicia tiene que ser una garantía donde un ciudadano va a presentar una denuncia y no te pueden decir deben parar las copias y deben parar la gasolina. Él incumplió funciones. No homologó a los funcionarios judiciales y adicionalmente no logró reconstruir la Corte Nacional, el edificio del Palacio de Justicia de Manaví. ¿Cree que va a haber votos hoy? Entonces siempre es difícil saberlo hasta que no se vean los votos, pero ¿qué le dicen las matemáticas? Nunca se sabe que si va a haber votos o no va a haber votos, pero sería terrible para el gobierno. Porque tú tienes a los militares en las calles, tienes a los policías en las calles, pero a los vocales que repartieron la justicia y que nunca sancionaron a los jueces, los sigues teniendo en la judicatura. ¿Quién se siente representado por el Consejo de la Judicatura? Nadie. Si yo salgo a la calle y le pregunto a cualquier ciudadano qué piensa del Consejo de la Judicatura, todos son unos corruptos.
No podemos mantenernos así. Si es que quieres luchar contra la corrupción, como lo han dicho, tienes que hacerlo de manera integral. Okay. Si quieres lograr seguridad, tienes que hacerlo de manera integral. No te sirve de nada meter a 5.000 personas a la cárcel que luego van a salir con una acción de protección. El reparto de la justicia. En el anterior juicio político repartieron 30 cargos. 30 cargos que fueron contratados durante el juicio político. Estos 30 cargos tienen que ver con asesores y familiares de asambleístas que pasaron de sus despachos al Consejo de la Judicatura, que pasaron como familiares de determinados asambleístas al Consejo de la Judicatura a cambio de votos. Eso también lo denunciamos y todavía no se ha hecho absolutamente nada. Ayer justamente yo mostraba esa lista que la tengo aquí, son muchísimos asambleístas, y esto no es una suposición o un pasquín, es una lista remitida por el Consejo de la Judicatura con nombres y apellidos, donde hicimos el cotejo entre, por ejemplo, Andrea Pardo, prosecretaria de la Comisión de Biodiversidad, pasa a secretaria de juzgado, que trabajaba directamente con el asambleísta Varela. También hay que ser muy honestos con el caso Metástasis. Por ejemplo, el vocal Murillo aparece en el caso Metástasis. Hay varias menciones, tengo 2. Dice que, por ejemplo, dice que lo ha llamado Fausto Murillo el vocal nacional. El presidente del Consejo que para hablar la próxima semana. Esto el 23 de junio del 2022. Él también estaba mencionado, donde supuestamente habría tenido reuniones. Nosotros vamos a poner una denuncia sobre la posible vinculación de Fausto Murillo con esta entrega de habeas corpus, esta entrega de acciones de protección. Él mismo, cuando fue denunciado por incumplimiento de funciones, sacó así, rápidamente, una acción de protección de 100 hojas en un día en Babahoyo. Las leyes que ha mandado el gobierno, nosotros le hemos dado un enfoque más ciudadano. Por ejemplo, el impuesto a la banca. Lo impuso la Revolución Ciudadana, porque esa ha sido nuestra lucha. Los que más tienen, que sean los que más paguen. Los que más tienen, que sean los que más paguen. En efecto, así debe de ser y así tiene que ser. Pamela Aguirre reiteró su llamado a la acción contra la impunidad, destacando la importancia de sostener la transparencia y la justicia en las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional. La firmeza de sus declaraciones refleja la tensión política que rodea estos casos y subraya la necesidad de rendición de cuentas en las instituciones del Estado ecuatoriano. La situación pone de manifiesto la lucha constante contra la corrupción y la importancia de preservar la integridad del sistema judicial y legislativo del país. ¿Qué esperamos? 2 cosas, ecuatorianos. Primero, que el país salga de las inmoralidades. Algunos dicen que hoy, con el tema del allanamiento y de la detención del ex asambleísta Muentes, hay otras cosas que están allí, como por ejemplo venganza por la presión de la salida de los Murillo, en fin. Hay cosas que se tienen que dilucidar, todas son especulaciones, pero lo que está diciendo nuestra asambleísta Pamela Aguirre es real. Ya, tenían que salir, tenían que irse por la corrupción, porque nadie, absolutamente nadie les cree. No se olvide de suscribirse a Hechos Ecuador, suscríbase ahora y dele like. Y active la campanita para que le lleguen todas nuestras noticias. Suscríbase este momento.